Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Vamos a esperar que se vayan uniendo más. Una mañana desapacible, ideal para escuchar reflexiones sobre el teórico de mantenimiento en rehabilitación integral. Vamos a esperar un poquito. Total, no nos apura nadie. Buenos días. Bueno, mientras voy haciendo algunas reflexiones, sé que hubo problemas con la subida del archivo al campus. Y algunos no pudieron, aún siguiendo las indicaciones que se publicaron, escuchar el teórico, con lo cual, si bien nos vamos a abocar a las preguntas que estuvimos recibiendo en estos días, yo voy en un ratito a desactivar comentarios como para... Es medio raro esto de hablar a una pantalla solo. Buen día, doctor Luis Tamini. Y hablar solo una pantalla y ver todas rayitas de comentarios. Entonces los vamos a desactivar, nos vamos a abocar a las preguntas que recibimos y por supuesto queda abierta, después activamos comentarios nuevamente para poder hacer la conclusión del teórico. Vamos a esperar un poquitito más. Aprovecho para ir presentándome, voy a desactivar comentarios, perfecto. Mi nombre es Natalia Argenio, yo soy docente de la cátedra desde el año 2003, soy de las viejitas, y soy coordinadora de recitación, lo que fue un inicio, un hermoso proyecto y pudimos concretarlo, del área de recitación y mantenimiento de nuestra querida Clínica Integrada 5. Entonces, como para nosotros, y eso lo hemos visto en el teórico, el mantenimiento en rehabilitación integral es un pilar fundamental. O sea, nuestro tratamiento no solo se limita al tiempo en el cual realizamos y ejecutamos ese protocolo de abordaje terapéutico, sino que también consiste en de qué manera vamos a mantener la salud lograda en nuestros pacientes. Entonces ese es nuestro principal objetivo, de ahí a que comparábamos esta definición como que era mantenimiento en una industria o que era un mantenimiento edilicio. Bueno, del mismo modo en odontología integral lo que buscamos es ese objetivo cumplido, ese output logrado en nuestro paciente que se mantenga a lo largo del tiempo y por supuesto la frecuencia en la que nosotros recitemos a los pacientes dependerá de cuánto riesgo, que era la famosa, el kit de la cuestión, el riesgo que tenga el paciente. Si nos remontamos, porque vamos a ir primero a la pregunta que hizo Marina, si nosotros nos remontamos a nuestro teórico, el primer teórico que pudimos tener presencial, que fue historia clínica, en historia clínica recalcamos que cada uno de los pacientes debe, o nosotros basamos nuestra atención, no solamente en nuestra cátedra, sino es una propuesta para que ustedes puedan llevar a cabo en su vida profesional y en sus consultorios, lo que es el enfoque de riesgo, basar nuestros tratamientos en el enfoque de riesgo. Ustedes saben que el riesgo, ¿qué es? Es una predisposición a tener una enfermedad y nosotros tenemos para eso factores de riesgo que son características o circunstancias que harán que nuestro paciente, por ejemplo, tenga riesgo cariogénico, que era esta pregunta que hizo Marina. Ahora, nosotros tenemos marcadores o indicadores para poder cuantificar ese riesgo o tener una magnitud, porque yo, por ejemplo, si yo digo, y hablando en cariología, un riesgo cariológico puede ser historia pasada de caries. Todos los pacientes que llegan a Clínica Integrada 5 tienen historia pasada de caries y nosotros debemos realizar su rehabilitación. Ahora bien,
puede tener apiñamiento y puede acumular placa bacteriana. Entonces nosotros ese factor de riesgo, por ejemplo, apiñamiento, por ejemplo, historia pasada de caries, lo podemos cuantificar con un índice de Loeys-Silnes de placa, con un índice de Loeys-Silnes gingival, por lo que visualizamos, o lo podemos cuantificar con un índice de O'Leary, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer dos grandes divisiones. Nosotros tenemos factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo un apiñamiento, reiteramos, yo al paciente le hago la propuesta de corrección, como ustedes saben, corrección, adición o sustracción. Yo le hago la propuesta de este tratamiento de corrección menos invasivo para ese apiñamiento poder solucionarlo y que el paciente tenga una mayor o mejor higiene. Y el paciente puede querer modificarlo o no querer modificarlo, ¿sí? Pero es un factor de riesgo modificable. Ahora bien, existen otros factores de riesgo que no son modificables. Lamentablemente no podemos modificar la edad y no podemos modificar la genética. Sin embargo, en los últimos años, y a propósito de muchísimas investigaciones, se está introduciendo el tema, y no solo en medicina, también en odontología, de epigenética, cómo nuestra propia vida puede condicionar la expresión de nuestros genes, con lo cual, hasta qué punto la genética no puede ser modificada por el ambiente en el que vivimos o el microambiente oral, ¿sí? Entonces, estos dos grandes factores, o dos grandes divisiones, mejor dicho, de factores de riesgo no modificables y modificables son los que nosotros tenemos que identificar. Otro ejemplo, porque la pregunta, vamos primero a ordenarnos y contarles a todos cuál es la pregunta que estuvo publicada en el Instagram, pero la vamos a leer. Marina pregunta, ¿podrán ejemplificar la oración que dice, donde están presentes dos factores de riesgo cariogénico, puede adicionarse en el protocolo a seguir en el mantenimiento de esos pacientes una única aplicación de barniz fluorado 2.26% o fluoruros para el hogar? No termino de entender por qué sería una aplicación sola y cómo serían dos factores de riesgo cariogénico. Remontándonos a, por supuesto, estos son conceptos que nosotros como clínica integrada, y esa es la palabra, estamos tratando de integrar, pero ustedes en enfermedades asociadas a placa, en clínica integrada 1, en clínica integrada 2 y en tantas otras materias por las que han pasado, han tenido esta conceptualización del enfoque de riesgo. Y lo vimos en historia clínica, pero bueno, probablemente hubo algunos que no pudieron estar en ese teórico, que fue el primer teórico, lo vamos a reiterar. Para nosotros, ustedes saben que tenemos pilares, ¿sí? Un primer pilar que es el diagnóstico, que viene después de la anamnesis, después de la inspección visual, después de la inspección instrumental y los estudios complementarios que consideremos necesarios para ese caso clínico en particular. Para poder nosotros idear ese protocolo de abordaje terapéutico para llevar a cabo todos los procedimientos que tengamos que hacerle a ese paciente por sus necesidades, por esto de devolverles salud, estética y función, tenemos que basarnos en este enfoque de riesgo, ¿sí? Y ese paciente puede tener un riesgo médico, como por ejemplo diabetes, tratada o no, entonces ese será un factor de riesgo que podré tal vez modificar si era no tratada, invitarlo o hacer la derivación, porque yo puedo pedir un laboratorio y también descubrir con sus valores de glucemia o de hemoglobina glicosilada que ese paciente tiene diabetes y tratar de mantener controlado ese factor de riesgo. Y también podemos tener factores de riesgo que nosotros los dividimos y tienen un cuadro en factores de riesgo estomatológico, que predispondrá a ese paciente a tener algún tipo de lesión. Por ejemplo, un albañil que está expuesto al frío porque trabajan al aire libre, que está expuesto al sol permanentemente, entonces su semimucosa se ve con gran exposición. Entonces así establecemos factores de riesgo estomatológico, factores de riesgo oclusales, si vemos que esa oclusión
es patológica porque observamos todas las características que han visto para que una oclusión sea patológica. Factores de riesgo endodónticos, si por ejemplo un paciente refiere que le realizaron una cirugía apical porque tenía un proceso que no remitía, entonces eso es un signo que va a implicar que yo haga ciertos controles. Para eso nosotros tenemos flujogramas, los pasamos muy rápidamente porque son flujogramas muy extensos como para que nosotros podamos en el corto tiempo que implica dar o narrar una clase teórica poder explicarlos, hubiera sido otra clase, pero por supuesto a ustedes se les van a ir presentando diferentes situaciones clínicas que las van a ver con sus jefes. Y así tenemos factores de riesgo para cariología, que era lo que vos, Marina, preguntabas, y factores de riesgo periodontales, que muchas veces son compartidos, porque el inicio de estas lesiones son de biofilm, ¿sí? Se basan en biofilm. De ahí a que, por ejemplo, la enfermedad periodontal evolucione de gingivitis a periodontitis, sabemos que tenemos que tener ese factor extra de predisposición del paciente. Entonces, ¿cuándo es un factor de riesgo cariogénico? Hablamos de ese apiñamiento, de esa falta de asistencia al odontólogo frecuente de ese paciente, de esa, por ejemplo, apiñamiento dentario o esas desalineaciones que tienen que hacen que no puedan controlar el acúmulo de placa bacteriana en ese sitio. Por ejemplo, que el paciente tenga una historia pasada de caries, al margen que no tenga o sí tenga, que es otro factor de riesgo, caries amelodentinarias abiertas. Y yo lo puedo cuantificar con mi diagnóstico, con mi índice de O'Leary y demás. También hay otro gran paréntesis o gran interrogante, que también es otra de las preguntas que hizo Delfina, respecto de los fluoruros. Y volviendo a la pregunta de Marina, después cualquier cosa, Marina, te invito en los comentarios cuando los activemos nuevamente a que me digas si quedó tu respuesta concluida y concretada. Son los fluoruros. Si el paciente no ha recibido aplicación de fluoruros, se decía, en los últimos meses tiene una susceptibilidad a que ese esmalte pueda sufrir esa lesión inicial de mancha blanca, que es esa desmineralización subsuperficial. Entonces, esos son todos los factores de riesgo cariogénico que vos tenés que analizar. Y si un paciente tiene dos, en realidad lo que nosotros decimos en riesgo es que los factores de riesgo no se suman, sino que se multiplican. Cuanto más hay, es mucho más peligroso. Entonces, eso es que haya dos factores de riesgo. Y vos me preguntabas, ¿por qué cuando sucede esto, en el protocolo a seguir en ese paciente de alto riesgo es aplicarle barniz fluorado? Primero lo que voy a hacer es reiterar que no le llamemos flúor. El flúor es un ion y, como ustedes saben, es el más electronegativo, con lo cual no anda volando por la vida como un ion solo. Son fluoruros. Pero ¿qué sucede? Con el advenimiento de las nuevas dietas, hay veganos, hay vegetarianos, sí, hay un montón de cosas. Hay también nuevas filosofías de vida, porque en la actualidad sabemos y nosotros tratamos de hacer una odontología holística basándose en el paciente como un todo, tratando la boca pero haciendo un acompañamiento emocional, porque no deja de ser la odontología movilizante y también es en nuestra función durante el tratamiento y en el mantenimiento acompañarlos. Existe una odontología llamada antroposófica. No me voy a meter con esto porque es muy extenso. Pero sus fundamentos son que para que el individuo se encuentre en equilibrio, un equilibrio porque son cuerpos, son alma y son un entorno de naturaleza, ciertos minerales también deben estar en equilibrio. Magnesio, calcio, sulfuros y flúor, y el ion flúor. Entonces existe esta teoría que si yo a un niño le adiciono, le realizo topicaciones con flúor, voy a hacer que ese mineral esté en una concentración mucho más elevada y eso afecte el crecimiento o desarrollo más que nada emocional o conductual en un niño. Con lo cual, si viene un adulto que tiene esa filosofía y esa filosofía está aplicando a un niño y yo le digo, no recibiste topicación de flúor, yo te voy a hacer topicaciones de flúor, tengo que estar preparado para
tener otra alternativa. Entonces, están perfectos los fluoruros, creemos, y los trabajos de investigación así lo prueban, porque saben que toda la información que aquí damos tiene un respaldo científico, que los fluoruros tienen muchos efectos beneficiosos y por supuesto la concentración que nosotros utilizamos no van a producir daños como para decir directamente lo saco del mercado, porque si no las empresas no seguirían generando formulaciones para utilizar fluoruros. Pero tenemos que incluirlos dentro del concepto de agentes remineralizantes. Porque ustedes saben que existen otros, como por ejemplo la caseína fosfopeptídica, que es calcio y fosfato amorfo, que tienen la función de remineralización, porque en definitiva cuando una pieza, y hablando Marina de este riesgo cariológico o cariogénico, cuando un paciente sufre una desmineralización, nuestra boca está en un equilibrio permanente des-res. Y cuando ese equilibrio se rompe, el diente no pierde flúor. El diente pierde calcio y fosfato, ¿sí? Lo que nosotros hacemos adicionándole fluoruro es transformar esa hidroxiapatita en una hidroxiapatita fluorada mucho más resistente. Pero no está mal, y también hay muchos trabajos de eso, utilizar otras aplicaciones. El protocolo es en realidad para un paciente de alto riesgo. Lo que sucede es que este fluoruro, 5% de fluoruro de sodio, 2.26 de ion flúor, esto en un pH neutro, no se está consiguiendo en el mercado actualmente. Hay otras alternativas, pero no son iguales, no son barnices, son más ionómeros. El protocolo es en realidad 3 sesiones. Una semana, la semana siguiente y otra semana. Sabemos que los fluoruros tienen 2 grandes acciones. Una acción ser bactericida o bacteriostático, dependiendo de su concentración, y otra es este efecto de remineralización o de formar una barrera protectora que enfrente el desafío ácido y ante sucesivos descensos de pH en la boca del paciente el flúor pueda entrar. Bien, entonces, esta aplicación es por una cuestión, llámale comercial, porque muchas veces podemos realizar estas 3 sesiones que te digo, una por semana, en un paciente de alto riesgo, pero si tiene 2 factores de riesgo cariogénico, habría que ver todos los otros factores para ver si es un paciente de alto riesgo cariogénico o es un moderado, ¿sí? Y lo podemos acompañar con algún fluoruro para el hogar. Ustedes recuerdan que existen fluoruros de alta concentración, baja frecuencia o al revés, de baja concentración y alta frecuencia, que después lo vamos a ver, que es la pregunta de Delfina, ¿sí? Entonces, creo que con eso quedó concluida la pregunta. El fluoruro para el hogar, muchas veces hacemos una sesión de barniz y complementamos con los fluoruros para el hogar, que se utilizan 40 noches porque es el tiempo que potencialmente se establece que tardaría en producirse la remineralización. Actualmente en el mercado tenemos 2. Son fluoruro de sodio 1% y 1.1%. Hay uno que tiene el agregado de xilitol, porque el xilitol es un edulcorante con gran efecto sinérgico con el fluoruro que se potencian. Y tienen un pH, y acá me parece importante hacer una salvedad importante, valga la redundancia, tienen un pH de 5,5. Y nunca se nos tiene que ir de la mente, 5,6, perdón, que el pH crítico para el esmalte es de 5,5, ¿sí? Estos tienen un pH 5,6, por las dudas que lo dije primero mal. Entonces, estoy muy cerquita de ese pH crítico. ¿Pero qué sucede? En la dentina el pH crítico es 6,5, 6,7, con lo cual, con un alimento o bebida cercano a la neutralidad, si el paciente tiene dentina expuesta, porque puede tener una recesión en donde han eliminado su cemento y quedó la dentina expuesta, o puede tener, que esas también Delfina hace preguntas respecto de eso, una lesión de tipo abfracción en donde tiene dentina expuesta, yo tengo que tener en cuenta y manejar mucho la utilización de estos fluoruros ácidos, ¿sí? Bien.
Ignacio también hizo una pregunta, pero antes de ir a la pregunta de Ignacio vamos a seguir con la pregunta de Delfina. Delfina dice, en la clase se menciona hablando de hipersensibilidad, porque nosotros damos de alta a un paciente. La hipersensibilidad es una condición que si bien tiene tal vez una aparición aguda, pero es algo que viene sucediendo y tal vez tarda hasta que el paciente lo nota o lo puede manifestar. Entonces nosotros podemos darle de alta a nuestro paciente y en el mantenimiento con esa frecuencia que vimos que puede ser cada 3, cada 6, independientemente de que en la cátedra por una cuestión de tiempos y más aún en esta situación que nos toca atravesar, los tiempos a veces de recitación son un poco más largos entre sesión y sesión, puede el paciente no haber tenido hipersensibilidad antes y cuando acude a la consulta decir yo ahora estoy con este problema. Entonces Delfina nos preguntaba, en la clase se menciona que la hipersensibilidad puede tener otras causas y deben ser tratadas con otras terapéuticas. ¿Cuáles serían? Y en cuanto a los fluoruros, si tiene cada uno una acción específica y cuáles serían y cómo tendría o en base a qué tendría que elegir un fluoruro u otro, haciendo la salvedad que siempre tengamos la puerta abierta a otro tipo de agente remineralizante para estos pacientes que pueden tener la negativa respecto a recibir una topicación de flúor. Bien, la hipersensibilidad, y no hablemos de hipersensibilidad como tengo una caries abierta y tengo dolor, o tengo un estadio reversible como una hiperemia o una pulpitis en una pieza. No hablemos de hipersensibilidad por caries, hablemos de hipersensibilidad como lesión o condición que se genera por una acción de un estímulo en el tejido, ¿sí?, cervical. Acá es importante, y esto no sé si lo recordarán, algo que se llama casos de Choquet. Choquet, ¿qué dijo? Que el límite amelocementario se puede presentar de diferentes maneras. Se puede presentar esmalte cubriendo al cemento, cemento cubriendo al esmalte, esmalte y cemento alineados o esmalte y cemento separados. Entonces, es muy importante seguir antes de hacer nuestro protocolo de abordaje terapéutico, seguir los pasos previos, anamnesis, inspección visual e inspección instrumental, porque yo llego a hacer una inspección instrumental en una lesión cervical y el paciente no le va a gustar demasiado. Entonces, observando esa zona ya puedo ver, porque el paciente puede tener una lesión cervical cariosa o no cariosa, y ahí yo lo que tengo para elegir la terapéutica es tratar la causa. Yo siempre le hago la crítica, calculo que ya por el año que es, mis palabras no le van a afectar, a los índices CPO, CPOD, que tantas amarguras les han dado a ustedes. Primero que no se consideraba la mancha blanca, y la mancha blanca sabemos que es una lesión incipiente de caries con mucho potencial de reversibilidad. Y la mancha blanca, ¿cómo la descubrimos? Observando y secando. A veces no es necesario secar porque ya pasaron las 4 semanas y se ve. ¿Por qué reitero y por qué insisto en esto? Si bien somos una cátedra de rehabilitación, el componente preventivo que ponemos en todos nuestros tratamientos es muy alto y ese es el objetivo de transmitírselo, ¿sí? Entonces, observando yo voy a ver esa zona cervical, ¿qué le sucede? Tal vez es hipersensibilidad porque ese paciente tiene un periodonto reducido y recibió tratamientos periodontales anteriores, tal vez más cruentos, con el tema de las curetas antes se sacaba mucho tejido en exceso. Entonces tal vez la causa es que tiene una enfermedad periodontal o que tiene una recesión, porque las recesiones pueden o no considerarse enfermedad, hay toda una nueva clasificación y ciertos tips para tener en cuenta, pero puede tener una lesión cervical no cariosa, a saber, erosión, que ustedes las conocen, abrasión, que es el desgaste, atrición, que es más de bordes incisales en realidad, porque es medio parecida con abrasión, y afracción. Entonces yo primero tengo que saber la causa, Delfina. Si la causa es
que es muy difícil. Son lesiones de causas muchas veces multifactoriales. Si yo la voy a asociar a un cepillado traumático, los pacientes que somos diestros ejercemos un cepillado con mucha más fuerza contralateral a nuestra mano hábil. Entonces tenemos que, por eso siempre decirle al paciente que traiga el cepillo, y por eso los nuevos cepillos que se utilizan con toma de lapicera modificada para que el paciente no realice tanta fuerza. O sea, hasta los cepillos, no solo las tecnologías de las pastas dentales, los cepillos, el nylon que se cambia por el poliéster, su forma que sigue siendo en realidad la clásica, pero su grip, que es el agarre, y su mango cambia para poder disminuir la fuerza de cepillado, porque el paciente cree que utilizando cepillos duros y aplicando mucha fuerza va a ser más efectivo el cepillado, y en realidad lo que genera es una lesión cervical. Entonces, si esta lesión cervical se produjo por erosión del yo lo que tengo que hacer es investigar la dieta del paciente, explicarle que si muchos pacientes nos dicen, no, pero yo tomo bebidas light, y se creen que por tomar light no van a tener erosión. Sin embargo, las bebidas light no van a producir caries, porque sabemos cómo es el mecanismo de acción de caries. Microorganismo, alimento, resto de alimento que no higienizamos, metabolismo, pH crítico y formación del ácido láctico y otros ácidos. Las bebidas light tienen citratos en su composición, que son agentes erosivos muy potentes. Entonces, sí, no vas a tener riesgo de caries, pero tenés riesgo de erosión dental. Y si tenés hipersensibilidad y yo simplemente te doy una crema dental para la hipersensibilidad, no estoy tratando la causa. Y ese famoso índice CPO que yo les contaba, además de no contemplar la mancha blanca, tiene una parte que se llama O, que es obturación. Y nosotros no somos obturadores. Obturar es tener un pozo y tapar un pozo. Nosotros devolvemos estética, anatomía y función, ¿sí? Entonces, es un concepto muy limitado. ¿Tiene hipersensibilidad? Le doy la crema para la hipersensibilidad. No, porque eso es no ser obturador. Yo voy a buscar la causa. Si la causa es erosión, veré la dieta y le daré, o veré qué terapéutica, ahora vamos a ver, puedo seguir. Ahora, si la causa es el cepillado, puedo cambiar. Le puedo proponer al paciente comprar un cepillo que se use con toma de lapicera modificada para que ejerza menos fuerza. Deberé analizar la técnica, esto es fundamental. Deberé analizar la técnica de cepillado. Ustedes aprendieron técnica de Bass y se me chinga el cuello de la camisa. Aprendieron técnica de Bass y se quedan en la técnica de Bass, y a todos los pacientes les enseñan técnica de Bass. Y la técnica de Bass es muy perjudicial en pacientes con recesiones, con fenotipos gingivales finos y en pacientes que tengan expuesto el límite amelocementario. Entonces, tengo que modificar esa técnica de Bass a 45 grados por otras técnicas. Investiguen técnica de Charters, en que se hace a 45 grados, pero a 45 grados para abajo. Técnica de Stillman modificada, en donde se utilizan las partes laterales de la cerda, no la punta, y nunca podré darle un cepillo. Vieron que existen tecnologías, cada una de las marcas tiene, no voy a decir el nombre, pero uno específico, en el que la punta se hace mucho más finita y tiene penachitos muy finitos, que suelen hacer las pruebas en los congresos, que nos dan como si fuera una plantillita con un mosquitero, para que el profesional pueda ver cómo ese es el único que atraviesa, porque quiere decir que penetra. Bueno, primero que ese no es el único, hay otro que atraviesa más, porque tiene 20 veces más finas las cerdas en la punta y ese tiene 17. Y sino que, ¿hasta dónde es beneficioso que penetre más? Si muchas veces los resultados bucales somos artífices de nuestro propio destino. Cuánta fuerza hacemos es cuánto daño nos generamos. Entonces, Delphi, primero identifica la causa. Y si la causa es una fracción, ustedes saben la gran diferencia. Una fracción es una lesión en forma de sacabocado, ¿sí? Bien notoria, bien angulosa, que se produce porque hay trabajos muy interesantes de fotoelasticidad que muestran cómo esa zona de choquet de la que hablamos
el esmalte se flexiona, los abdominales que tanta falta hacen en estos tiempos, se flexiona, el diente se flexiona en esa zona. Entonces pierde prismas. Si a eso le sumamos una dieta erosiva, si a eso le sumamos un cepillado traumático, más aún. Entonces, si lo que observamos, Delphi, es una afracción, es porque el paciente, y volviendo a la pregunta de Marina, tiene un riesgo oclusal. Hay que hacer un análisis oclusal estático y dinámico o mínimamente hacer una inducción acéntrica, identificar el contacto prematuro, ver esa laterodesviación que produce, realizar un desgaste selectivo, como vieron en el teórico de ajuste oclusal, y eventualmente, que es altamente probable porque solo un 4% de los pacientes tienen una oclusión perfecta, colocarle o hacerle una placa miorrelajante. Entonces, tratando la causa, el material que elija para hacer la restauración de esa zona va a tener, ustedes saben que nosotros basamos nuestros tratamientos en las 4P que el doctor Luis Tamini siempre insiste, predictibilidad. Va a ser predecible porque yo traté la causa y luego realicé una terapéutica o un procedimiento específico para ese tratamiento, para esa causa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las otras terapéuticas? Si esa lesión es una lesión de afracción, tendré que elegir qué material es el más apto para una zona de flexión, al margen que yo al paciente ya le coloqué la placa y evaluaré. ¿Puedo colocar una resina compuesta? ¿Cómo se comporta ante las flexiones? Parezco una chinita haciendo así. ¿Podré colocar un sellador? ¿Podré colocar un composite flow? ¿Qué tamaño tiene esa cavidad? ¿Podré colocar un ionómero vítreo? ¿Un ionómero vítreo modificado con resina o un ionómero vítreo convencional? ¿Tienen los ionómeros modificados con resina mayor cantidad de fluoruros? Porque ustedes saben, y volviendo, yo soy una defensora del fluoruro, pero bueno, tenemos que tener un plan B, que los ionómeros vítreos, los selladores, hay muchas pastas, por ponerle una terminología, que tienen agregados de fluoruros. Y los ionómeros vítreos tienen una gran particularidad, que es la capacidad de recarga. El término se llama recarga. ¿Qué significa? Yo coloco un ionómero vítreo, ese ionómero vítreo tiene fluoruros para mantener la dentina con la cual está en contacto remineralizada y en equilibrio, y con capacidad de que adquiera fluoruros de las pastas dentales. Las pastas dentales, que son amplias y los pacientes tienen para elegir, hay pastas dentales y cepillos dentales que son creados para los pacientes y pastas dentales que son creadas para los odontólogos, porque saben qué es lo que buscamos. Baja abrasividad, que tenga arriba de 1.400 partes por millón para ejercer una función protectiva o remineralizante, que no generen tanta espuma. Y hay distintas formas de poner el fluoruro en las pastas, porque hay pastas de fluoruro de estroncio, de fluoruro de sodio, de fluoruro de amina, que son unas pastas muy famosas que ustedes ya conocen, que empiezan con la letra E, pero que nos llegaron a nosotros ahora, pero del año 1950 que vienen trabajando con el fluoruro de amina, ¿sí? Entonces, elegiré para ese paciente un ionómero vítreo, tal vez o no, tengo que analizar, como digo, la oclusión o esa lesión cervical, por qué se produjo, y teniendo en cuenta esta capacidad de recarga que tiene para mantener o tratar la hipersensibilidad. Otra pregunta era, entonces, ¿las terapéuticas cuáles serían? Primero, ubicar la causa, controlar la causa y después evaluar según el daño producido qué es lo que voy a elegir. Y ahí vamos a la pregunta de Ignacio. A Ignacio no le quedó del todo claro el tratamiento de la hipersensibilidad. Hay una teoría, si bien hay varias hipótesis, pero una de las teorías más conocidas es la teoría de Branston para la hipersensibilidad, que nosotros lo tenemos en la clase, a ver si lo puedo encontrar, que habla de cómo el odontoblasto está
dentro del tubo, su prolongación dentro del túbulo dentinario, y el movimiento de fluidos en esa zona, perdón que no estoy mirando, pero estoy ubicando la diapo. A ver si puedo dar vuelta a pantalla. Tengo miedo de tocar algo y desaparecer. No, por las dudas no lo hago. A ver si hago macana. Bueno, ¿esto qué sucede? La prolongación del odontoblasto está ahí nadando dentro del túbulo dentinario y rodeada por fluidos. Y esos fluidos, por los estímulos térmicos, táctiles, algo dulce, algo salado, ese líquido se mueve y lo que hace es estimular al terminal nervioso, y ahí es que se produce el me pincha, como decía el de la publicidad, me pincha dentro el diente, que pusieron ese en la publicidad y la filmé yo y no me eligieron a mí, y para mí la mía era más linda. Bueno, que te pincha dentro el diente. Entonces, por eso se produce la hipersensibilidad. Entonces, para el tratamiento, Ignacio, tengo que ver de nuevo, y sacando, como decíamos, la hipersensibilidad por pulpitis, hiperemia o caries, una hipersensibilidad cervical, ubico la causa y elijo el tratamiento. Las empresas crean diferentes, o han creado diferentes formulaciones o tecnologías. En los 80, y no por ser de los 80, porque yo soy un poquito antes, pero ponele el de los 80, el nitrato de potasio al 5%, que era el caballito de batalla de todas las marcas, que en la actualidad sigue. ¿Qué es lo que hacía? Potasio, 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 potasio. Entonces despolariza el terminal nervioso y el estímulo no se produce. Ahora bien, Ignacio y Delfina, que me preguntaban de esto, la hipersensibilidad no solo necesita terapéutica, también necesita prevención. Si el paciente tiene una recesión y no le molesta a su estética, entonces no le puedo ofrecer una cobertura radicular, que a los que hacemos periodoncia nos encanta. Bueno, le ofrezco, si tiene sensibilidad, o alguna crema dental para la hipersensibilidad, pero le digo, no la discontinúes porque la hipersensibilidad puede desaparecer y volver a aparecer. Entonces, le puedo dar estas con nitrato de potasio, que hay un montón. Le puedo dar, que hay dos grandes tecnologías, Novamin, que es calcio y fosfato, y ProArgin, ¿sí? Que es la arginina, que son tecnologías oclusivas. Túbulo lo tapo, no es que despolarizan. Para que no llegue el estímulo, lo que hago es taparle para que no se pueda producir ese movimiento de fluidos ahí. Ahora bien, está la competencia si una u otra, cuál de estas tecnologías oclusivas es realmente apta para soportar el desafío ácido, porque el paciente, yo le doy este tratamiento y el paciente toma Coca-Cola, ante esos descensos de pH o descensos de pH fisiológicos, porque terminamos de comer, recuerdan curva de Stefan, desciende el pH, buffer salivales y toda esa historia, tiene que poder enfrentar eso, entonces elegiré la más adecuada. Hay pacientes que experimentan, y ya se va terminando, hipersensibilidad cuando la utilizan. Entonces yo tengo que decirles, ojo, porque hay una que es anhidra, quiere decir que no tiene agua. Entonces vos la utilizás y captan el agua de tu dentina y más hipersensibilidad te pueden producir. Pero también, y yendo a la pregunta de Delfina, en cuanto a los fluoruros, ¿tiene cada uno una indicación específica? Sí, tenemos fluoruros en colutorio, que los pueden usar diario o lo pueden usar semanal, son de pH neutro porque son de alta frecuencia, pH 7, y tienen el diario con una concentración de fluoruro de sodio 0,05% o un semanal 0,2. Todos los viernes, yo le receto, todos los viernes vas a utilizar esto. O después le puedo dar geles, pH neutro también, 0,12% para menores de 6 años, 6 años es el límite, 0,24 a pH neutro de fluoruro de sodio para los adultos, o estos que hablábamos antes de 1 o 1,1% durante 40 noches. Entonces, ¿cuál elijo? Diagnóstico hay uno solo, chicos. Opciones de tratamiento tantas como profesionales odontólogos existan. Entonces, ustedes verán, de acuerdo al perfil de ese paciente, cuál es la terapéutica más indicada.
Bien, creo que no me quedó nada. Mecanismo de acción de flúor está en el teórico. Cualquier cosa dejamos siempre las puertas abiertas como para que ustedes vuelvan a consultar si quieren y estamos en contacto, pero esto es algo que ustedes ya vieron, ¿sí? Mecanismo de acción de los fluoruros, porque los ácidos y los neutros actúan diferente. Los neutros se quedan estacionados y ante descensos de pH buscan penetrar y el ácido tiene que penetrar. ¿Pero saben cómo penetra? Con ácido fluorhídrico. La única forma que el flúor ingrese dentro del diente es con la formación de ácido fluorhídrico. Ojo con las cerámicas ácidos sensibles, porque las van a grabar, por eso el uso de la cubeta es peligroso. Muchas veces es preferible utilizar la topicación digital o con un hisopo en las zonas que yo pretendo remineralizar. Y la última pregunta, creo que era de Delfina y no menos importante, es respecto de cómo evaluar a los implantes. Ella decía, ¿es necesario que en todos los mantenimientos le haga una radiografía a los implantes? ¿Es de buena praxis una vez por año realizar una radiografía no solo en un implante, sino por ejemplo en un tratamiento pulpar que realicé que tiene un algo o ese paciente tiene un antecedente o tal vez venía con una falsa vía o accidentalmente se hizo una perforación? Evaluarlo en el tiempo, por supuesto. Los periodos tienen que ser un poco más largos y si bien la radiación de las radiografías digitales actuales son mínimas, pero hay que dar tiempo que el tejido óseo se manifieste de alguna manera. Si yo la saco cada 3 meses no tiene ningún sentido, pero no estaría mal una vez por año a los implantes. Luego que hicimos una inspección visual y una inspección instrumental, preferentemente con sondas de teflón y demás, pero observando sus tejidos blandos, cómo están, si hay supuración, si hay hemorragia y recordando que hoy en día y en la nueva clasificación se puede considerar una hemorragia compatible con salud en cierta zona, ojo con los implantes, ¿sí? Entonces, dicho lo cual, voy a volver a activar comentarios, ya no nos queda... Ahí está Sergio López, mi marido, ¿cómo le va? Está en un break en el consultorio, pues estamos en el consultorio. Si alguien tiene algo, bueno, no veo... y apropiándome, entonces si no hay nada para preguntar, o quedó todo claro o no quedó nada claro, me voy a apropiar de estos últimos minutos que quedan con el permiso del doctor Luis Tamini y porque es el último teórico y el último vivo y porque es una situación muy particular en donde entiendo que tal vez las expectativas para este 2020 de todos no son las que esperábamos. Y para el que le gusta la lengua castellana como a mí, pero así pristina como se ha creado, no con las nuevas inclusiones que quieren todos realizar. Y hablando un poco de etimología, que nada tiene que ver con odontología, ¿qué es ser profesor o qué es ser docente? Es el que tiene la capacidad de hablar adelante de la gente y de enseñar. Pero ¿qué es ser maestro? Ser maestro es, con perdón de la palabra, maestro es el más mejor. Y ustedes han recibido todos estos vivos y todos estos teóricos de excelentes profesionales, desde nuestro titular a nuestro profesor asociado y cada uno de los adjuntos que han pasado y les han dado estos vivos y estas charlas maravillosas porque tienen todos una excelente formación. Pero atrás de las caras visibles y desde mi humilde lugar hay un montón de gente y en mi caso mi querido grupo de mantenimiento con la doctora Daniela Anastasio y muchos más, que también tenemos o tienen un alto compromiso y una alta formación para poder hacerles llegar a ustedes qué es lo que necesitan, porque si vamos a la etimología popular de alumno, alumno significa sin luz. Y nosotros no tenemos misión de entregarles la lamparita, sino darles las herramientas o prestarles conocimientos para que ustedes puedan generar su propia luz. Y en esto de generar la propia luz y viviendo esta situación que es muy compleja, la única manera de lograrlo es con educación y con estudio. Entonces es probable que sea un año más de incógnitas que de respuestas, que las expectativas que ustedes tenían, reitero, no son las que pretendía nadie, pero bueno, desde aquí, y siendo yo la última, tratamos de brindar lo mejor de cada uno de nosotros para que puedan pasar este proceso de la mejor manera posible. Les mando un súper beso, espero que les haya servido lo que pudimos transmitir
Y bueno, el vivo va a quedar para que lo puedan seguir analizando y llenarse de más inquietudes para hacer ese gran viaje en donde los libros son nuestro gran vehículo y nuestro gran motor. Besito para todos.